Es agosto y hay gente, ¿eh? Muy bien. Hoy tengo que confesar que estoy algo más inquieto, nerviosillo que en otras ocasiones porque Ruth no está, mi mujer no está. Ayer se fue con los niños al pueblo y cuando ella no está yo lo noto porque hace de filtro muchas veces, ¿no? Entonces, si hay algo que sale mal hoy es culpa mía. Pero sí que está mi familia, mi querida familia, que me han dado una sorpresa, mi prima Karma, Climent, Robert Memba y su hijo Joel. Así que siento el apoyo de la familia y como no, también está mi otra familia, que sois todos vosotros. Así que el Señor seguro que me dará esa paz necesaria también para poder compartir la palabra, con la idea de que sea de bendición para nosotros, que sea retadora y que nos ayude a poderla aplicar en nuestras vidas de una manera correcta y que agrade al Señor. Estuve trabajando en una empresa 6 meses. Yo tengo muchas anécdotas en empresas y seguro que todos vosotros también. Pero es que no sé si es que pasa que los jefes que me tocan son un poco especialitos y siempre me lo hacen pasar un poco mal. Estuve 6 meses en una empresa aquí en Barcelona arreglando averías. Ya os podéis imaginar, con la furgoneta, aparca aquí, aparca allá, una locura total. Pero el jefe me dijo, mira, tú no te preocupes porque todo lo que pagues en zona azul o incluso 3 multas que te puedan poner por aparcamiento nos encargamos nosotros aquí en la empresa. Así que fui trabajando, el bote se iba acumulando, ¿no? Yo iba pagando zona azul, el jefe decía, mañana te lo doy, mañana te lo doy. Y llegó un momento pues, en el que se había acumulado mucho dinero y no lo había recibido. Así que, bueno, un mes antes de que acabara el contrato le dije que no seguía porque había encontrado una empresa mejor. Voy a firmar el finiquito y cuando estuve allí firmando le digo, ¿no me has dado el sobre que me debes con el dinero del aparcamiento y de la multa? Me dice, hombre, es que la multa te la han puesto a ti y lo otro es cosa tuya. Digo, a ver, pero si cuando entré me dijiste que hasta 3 multas iba a pagar la empresa al año y solo me han puesto una y que la zona azul la vais a pagar vosotros. Dice, pues ahora ya no. Digo, vale, muy bien. Entonces, en ese momento quise respirar, pero no pude. Yo soy una persona paciente y a medida que va pasando el tiempo más, pero las injusticias me carcomen por dentro. Allí se cometió una injusticia. Así que hice lo que no tenía que hacer. Reaccionar como un necio, como un insensato y empezar a gritarle, diciéndole lo que pensaba de él. No le insulté, pero yo creo que sintió algo de temor, porque seguramente pondría una cara un poco así de loco. Le grité, le dije lo que pensaba de él y de lo que había hecho. Y sin que él pudiera contestarme, me di la vuelta y me marché. Y cuando llevaba 25 metros caminados, os aseguro que es una de las veces que mejor escuchaba al Espíritu Santo, me dijo, vuelve y arregla lo que has hecho mal. Así que volví a la empresa, piqué a la puerta, él abrió, hizo así como diciendo, este quiere partirme las piernas, se ha olvidado, no se ha acordado de partírmelas y viene a partirme las piernas. Pero enseguida le dije, mira, siento mucho lo que he hecho, cómo me he comportado, creo que no mereces que te hable de esta forma. Estoy arrepentido y no me quiero marchar de aquí con este mal sabor de boca y que pienses que soy alguien que no soy. Entonces él se quedó así, muy serio, me cuesta imitarlo porque era muy raro, ¿eh? Y se quedó así y dice, estoy sorprendido, esto te honra como persona. Vente mañana y te daré el dinero. Dije, madre mía, salió genial la jugarreta. Fue sin querer, es decir, el Espíritu Santo es sabio, fue sin querer, ¿no? Pero salió bien la jugarreta. Al día siguiente fui, cuando me dio el sobre, yo vi que grueso no había. Y digo, si no me ha pagado con un pagaré, algo pasa. Entonces cuando abrí el sobre vi que seguía siendo igual de pirata que el día anterior y me había pagado a lo mejor una tercera parte de lo que me debía. Pero al final eso para mí no fue importante. Realmente lo importante para mí fue escuchar la voz de Dios y obedecerle. Esta situación me hizo pensar en la necesidad de ser diligentes en nuestro caminar como cristianos para que podamos tomar las decisiones correctas en situaciones concretas y al hacerlo podamos dar testimonio de quién es Cristo en nosotros y no reaccionar de la manera que reacciona el mundo como personas necias. Como discípulos de Jesús debemos marcar la diferencia y nuestra manera de andar será clave para hacerlo. Así que hoy me gustaría compartir con vosotros unos versículos donde Dios nos va a mostrar qué debemos hacer en nuestro caminar y como hijos suyos y cómo lo debemos hacer. No sé si habéis visto el resumen, están en Efesios, si queréis ir buscándolo, capítulo 5, los versículos del 15 al 21. El libro de Efesios la ciudad de Éfeso era una antigua ciudad situada en la costa occidental de la península de Asia Menor, lo que es ahora la actual Turquía. En el siglo I era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y llegó a ser
por un tiempo la capital de la provincia de Asia, una ciudad con 4 rutas importantes, también era un lugar de adoración a ídolos donde estaba la estatua, el templo de Diana, considerada la diosa de la fertilidad, era un lugar también donde se practicaba la inmoralidad sexual. En definitiva, era una ciudad concurrida y conocida e importante en aquella época. Pablo, en su tercer viaje misionero, si vemos en Hechos 19, llega a Éfeso, donde se queda varios años enseñando la palabra de Dios y siendo de bendición para todos aquellos que habían aceptado a Cristo. Más tarde, y desde la cárcel, escribe una carta a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso, recordándoles qué es ser cristianos, cómo llegar a ser cristianos y recalcando la importancia de vivir en la unidad de la iglesia y también haciendo un énfasis claro en el caminar cristiano. Al principio de la carta podemos ver pues, que Pablo tenía cierta estima hacia esta iglesia, ¿no? Y habla que se preocupa y ora por ellos, que se acuerda también y ha escuchado de la fe que tienen en Dios, de que también ponen en práctica el amor los unos con los otros. Y esto definía bastante a la iglesia de Éfeso. Más adelante, o años más tarde, Juan también escribe en el capítulo 2 de Apocalipsis a esta iglesia como una iglesia trabajadora, una iglesia paciente y con discernimiento espiritual. Yo leía eso y decía, esta es la unida, pero de aquella época, la iglesia unida, pero de aquella época, ¿no? Porque nosotros también tenemos fe en el Señor y queremos escuchar su palabra, queremos seguir creciendo, pero seguimos necesitando la guía de Dios. Efesios, la verdad que no lo había estudiado mucho y estas semanas lo he estado trabajando. Es un libro muy, muy guapo, muy interesante, porque tiene 2 partes muy claras, ¿no? Una parte más teórica, los 3 primeros capítulos que hablan más de teología, y la tercera parte, o la segunda parte, que son del capítulo 4 al 6, es una parte más práctica. En el versículo 4 es cuando empieza esta parte, como os decía, más práctica, y Pablo dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y empieza con un yo pues. Es como una transición de doctrina de lo que ha enseñado a responsabilidad, de principio a práctica, una metodología que usaba mucho Pablo en todos sus escritos. El yo pues, el por consiguiente, el por tanto, por lo demás era una metodología que Pablo usaba para relacionar un aspecto con otro. En los capítulos del 1 al 3, Pablo nos habla de qué es ser cristiano y cómo llegamos a ser cristianos. Y a partir del 4 está explicando la manera de andar de los cristianos a la luz de lo que acababa de explicar, ¿no? Siendo seguidores de Jesús. Cuando uno conoce a Cristo ya no puede caminar de la misma manera, porque Dios ha transformado su vida. Un poco esta es la idea, el contexto. En el capítulo 5, que es donde quizá da 3 puntos claves de la manera de caminar, empieza diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pablo anima a la iglesia de Éfeso a ser imitadores de Dios en el caminar. Se enfoca mucho en el aspecto de caminar, que es el vivir del día a día. Este capítulo 5 se centra en el andar del creyente y habla de 3 aspectos importantes. En el versículo 2 nos dice que deben andar en amor o debemos andar en amor. En el versículo 8 habla también de andar como hijos de la luz, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y después habla también de andar sabiamente. Y este es el tema o de lo que me gustaría hablar en esta mañana con vosotros. Este es el texto que me gustaría compartir con vosotros. Si me acompañáis, el versículo 15 dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y con cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Empieza el versículo 15. Por tanto, nuevamente esta metodología, esta transición que lo que quiere es relacionar lo que acaba de decir o lo que había dicho hasta ahora con lo que va a explicar. Y empieza con una advertencia. Dice, tened cuidado cómo andáis. La Reina Valera lo expresa de otra forma. Dice que debemos ser diligentes al andar. Y es que para mí no es lo mismo tener cuidado al andar que ser diligente. Yo puedo salir de casa
empanado, puedo salir de casa con la cabeza en 1000 sitios, puedo salir enfadado, puedo salir molesto, puedo salir incluso desanimado, que voy a ir andando y si veo un agujero en el suelo no voy a meter el pie, voy a tener cuidado de no meter el pie. Ser diligente es diferente, porque sales de casa con una intención clara, la de caminar de la mejor manera posible. Una persona diligente es una persona intencional. El apóstol Pablo está describiendo el caminar simplemente, como decía, como un estilo de vida, ¿no? Como la manera de vivir, como una figura, el símbolo de cómo vivir. Una persona diligente sale de casa con la intención de vivir y comportarse de la mejor manera posible. Seguimos leyendo y dice, no andéis como necios, sino como sabios. Parece estar diciendo, hay que andar en amor, hay que andar en la luz, pero para poder andar en la luz y en amor es necesario andar sabiamente, no podemos andar como necios. Y cuando leía este versículo se me generaba una pregunta y me preguntaba, ¿es posible que yo, siendo cristiano, pueda andar como un necio? ¿Es posible que, siendo cristianos, podamos andar como personas necias? Para contestar esta pregunta es importante que veamos y que entendamos cuál es el concepto bíblico de necio o la definición bíblica de necedad. Porque esta sociedad entiende, yo creo que la persona necia de una manera distinta a lo que lo define, a cómo lo define la palabra. He buscado 2 definiciones en Google, supongo que hay unas cuantas más, pero estas son las que yo he encontrado. Dice, el necio es una persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. También otra definición, persona ignorante que no sabe lo que tiene que hacer, falto de conocimiento. Seguramente esto será lo que piense la gente de las personas necias, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del necio? Este versículo seguro que lo conocemos. Salmo 14:1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Basándonos en este versículo y en otro versículo que es prácticamente igual, que está en el Salmo 53, podemos decir que el necio es todo aquel que ha rechazado a Dios, todo aquel que rechaza a Dios, que afirma que Dios no existe. Esta es la definición bíblica de persona necia. En Proverbios 22:15 también leemos, la necedad está ligada al corazón del niño. Así que la Biblia nos dice que somos necios de nacimiento. Y el necio en la Biblia es descrito como una persona no regenerada, una persona que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, una persona que no ha entregado su vida a Jesús. Esa es la definición de persona necia. En Proverbios hay muchos versículos que nos hablan no solo de quién es un necio, sino también de la actitud del necio. Alguien influenciado por su propio corazón y no por el corazón de Dios. Y si me permitís, he unido algunos versículos que se encuentran en Proverbios, los leeré así un poco de seguido. Dice Proverbios, el necio da rienda suelta a su ira, se mofa del pecado, escupe necedades. El hijo necio es tristeza para su madre. No es prudente, se enfada rápido. El necio rechaza la corrección de su padre y sus labios son su ruina. El necio se enreda en contiendas y desprecia la sabiduría y la disciplina. Y Proverbios 15:9 dice, Dios aborrece el camino del necio. Podemos decir que nosotros no somos necios bíblicamente, porque conocemos a Dios en la persona de Cristo. Pero también podemos afirmar que aunque hemos sido regenerados, podemos andar como necios. Pero a ver, si no somos necios, ¿cómo vamos a andar como necios? No, parece que se contradice un poco, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sido imprudentes? ¿Cuántas veces nos hemos enfadado rápido? ¿Cuántas veces hemos rechazado la disciplina de nuestro Padre? ¿Cuántas veces nos hemos enredado en contiendas, nos hemos metido en líos? ¿Cuántas veces hemos hablado demasiado, nos ha perdido la boca? ¿Cuántas veces hemos decepcionado a nuestra madre? Yo recuerdo haberlo hecho muchísimas veces cuando era joven. ¿Cuántas veces hemos dado rienda suelta a nuestra ira? ¿Cuántas veces nos hemos mofado del pecado? El necio no solo es aquel que rechaza teóricamente a Dios. Un necio también es aquel que dice que cree en Dios, pero no lo vive de forma práctica. No refleja la vida de Dios de forma práctica. Pablo, por eso, está diciendo a la iglesia de Éfeso, cuidado. Aunque no seáis necios, podéis andar como necios.
Pero de la misma manera que podemos andar como necios, la buena noticia es que podemos andar como sabios. Hay que quitarse ese mal gustirrinín en la boca, ¿verdad? Podemos andar como sabios. Lo podemos hacer porque hemos recibido la sabiduría de Dios a través de la persona de Jesús. En la versión de Dios habla hoy, en 1 Corintios 1:30, leemos: pero Dios mismo os ha unido a vosotros con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra liberación. Así que en la persona de Jesús podemos decir que somos sabios, o gracias a la persona de Jesús podemos decir que hemos recibido la sabiduría de Dios, hemos sido justos, hemos sido santos, hemos sido redimidos. Otros versículos también en Colosenses y Corintios nos dicen que la sabiduría se encuentra en Cristo y que nosotros tenemos la misma mente de Cristo. Dios nos ha revelado su verdad y a través de Jesús nos ha hecho sabios. Entonces podemos decir que bíblicamente uno se convierte en sabio cuando pone su fe en Cristo, cuando acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Y eso es lo que nos capacita para vivir sabiamente. Si no está Cristo en tu vida, es imposible que vivas como una persona sabia. Ahora ya sabemos, ¿no?, que podemos vivir como necios o como sabios. Entonces, ¿cuál es la manera sabia de caminar que nos propone Pablo en estos versículos? Él nos da algunos aspectos interesantes. En los apuntes o en el resumen veréis que yo he anotado 3. Versículo 16. Dice: no andéis como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vive aprovechando bien el tiempo. ¿Y qué quiere decir Pablo con aprovechar bien el tiempo? El tiempo es un regalo, un don de Dios que nos ha sido otorgado y una valiosa herramienta, para poder hacer el bien, para poder ayudar a los demás y glorificar a Dios haciéndolo. Hoy podemos decir que también vivimos en días malos porque esta sociedad sabemos que ha perdido el rumbo por completo y cada vez necesita más a Dios. Y Pablo nos anima a aprovechar las oportunidades que se nos presentan para dar a conocer a quién es Jesús o quién es Jesús a través de cómo vivimos. Podemos pensar, ya, pero es que va a ser imposible que nuestra influencia cale en las personas. Hay tanta depravación en el mundo que prácticamente va a ser imposible y a veces nos podemos desanimar y hacer las cosas, dejarnos llevar por nuestras propias iniciativas. Sin embargo, este versículo nos recuerda que aún podemos marcar la diferencia si usamos nuestro tiempo de manera sabia. Debemos buscar oportunidades para hacer el bien, ayudar a los demás, ser de ejemplo para todos aquellos que nos rodean. El creyente debe vivir en esta tierra demostrando que Cristo es quien gobierna su vida, sin que los demás tengan necesidad de preguntárselo. Tenemos el lema, brillant per Jesús. Brillar por Jesús es eso mismo, mostrar a los demás que Cristo es quien mora en nosotros. Lo que Pablo quiere enfatizar no es tanto obtener lo mejor de cada momento, ¿no? Es decir, bueno, en vez de estar en el sofá me voy a la playa, no quiere enfatizar esto, sino es un aspecto más como redimir el tiempo, comprar el tiempo para Dios. Pensar en lo que realmente tiene valor eterno y enfocarse ahí, con el propósito de honrarle y servirle. El concepto de redimir en tiempo implica que debemos ser cuidadosos en nuestra forma de vivir, buscando siempre la sabiduría de Dios y poniéndola en práctica, haciéndolo para su gloria. Así que aún estamos a tiempo de aprovechar el tiempo y obtener lo mejor de cada oportunidad para Cristo. El segundo punto que quería compartir con vosotros es: vive buscando la voluntad de Dios. Dice el versículo 17, así pues, no seáis necios. Vuelve a recalcar la importancia de no ser necios. Y sigue diciendo, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Pablo está diciendo que aunque puedas aprovechar bien el tiempo, si no vives buscando la voluntad de Dios, vas a seguir siendo un necio, vas a seguir siendo una necia en tu caminar. Es necesario entender y conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas si pretendemos caminar como personas sabias. ¿Cuántas veces he escuchado a esta gente que dice, bueno, para mí la vida es hacer el bien, ¿no?, y ayudar a los demás. No es seguir un libro como la Biblia, ni siquiera es creer en Dios, es ayudar a las personas. Y está genial que eso lo quieran desear, pero estoy convencido de que no podrán caminar de forma sabia. Podrán ayudar, pero en algún momento volverán a coger el camino de las personas necias. La Biblia nos dice que no importa cuáles son tus deseos, ni las buenas intenciones que tengas, porque si en tu manera de vivir no tienes en cuenta a Dios,
vas a seguir caminando como una persona necia. Pablo está recordando que la manera de caminar sabiamente es aprovechando bien el tiempo, pero que no tendrá sentido si al hacerlo dejamos a Dios fuera de la ecuación. A veces, a pesar de tener buenas intenciones, ¿no?, a la hora de hacer las cosas y aprovechar el tiempo sirviendo a Dios, podemos perder de vista por qué lo hacemos, ¿no? Y creemos que lo importante es lo que nosotros queremos, cuando lo importante es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes sueños? ¿Eres emprendedor o emprendedora? ¿Tienes metas que cumplir? Dios tiene que estar ahí, si quieres caminar sabiamente. Juan 5, 19 y 30. Dice Jesús, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, Jesús no puede hacer nada por su cuenta si no le ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Yo no puedo hacer nada, dice Jesús, por iniciativa mía en el versículo 30, como oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús buscaba la voluntad de su Padre en todo lo que hacía. Nosotros debemos hacer lo mismo. Y Jesús no solamente la buscaba, sino que la cumplía. Lo sabemos en el huerto de Getsemaní, cuando él decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque su corazón estaba roto, porque sabía que se iba a separar de esa comunión con el Padre. Aún así, él hizo la voluntad de su Padre. El tercer punto es vive llena del Espíritu Santo, versículo 18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es un regalo de Dios y que lo recibimos o lo reciben todos aquellos que han puesto su fe en Cristo, ¿vale? Es decir, nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús. Lo leemos también en Efesios. Y que una vez recibido permanece para siempre, es decir, el Espíritu Santo permanece para siempre en nosotros. Somos la morada, dicen otros versículos del Espíritu Santo. Pero también nos dice en este versículo que aunque viva en los creyentes, podemos impedirle controlar nuestras vidas. Otros versículos hablan de contristar al Espíritu, ¿no?, de no darle el lugar que le corresponde, de no permitir que sea Él quien controle nuestras vidas. Sigue diciendo, no os embriaguéis, decía, no os embriaguéis con vino, ¿no, Pablo? No voy a hacer esta pregunta, pero no sé si sabéis lo que es emborracharse, si alguna vez os habéis emborrachado. Yo sí que lo he hecho hace años y la verdad que es una sensación de descontrol total, cuando realmente has bebido más de la cuenta y ya no eres dueño de tus pensamientos, no eres dueño de tus palabras, no eres dueño de tus actos, porque es el alcohol quien te controla. Es un estado que estimula de forma temporal, te da ese subidón, ¿no?, al momento y como que te sientes a gustito, te dan ganas de bailar y todo, ¿verdad? Pero después de un rato, tu cuerpo cambia y se conduce o te lleva a un descontrol total. Y al final lo que conocemos como resaca, ¿no?, un estado físico bastante duro y mental también. Pablo en este versículo está comparando lo que es estar borracho o lleno de alcohol o borracho de alcohol, con estar lleno del Espíritu Santo. Porque hay una gran diferencia entre ser gobernado por el alcohol y ser gobernado por el Espíritu Santo. Ser controlado por el alcohol o ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir entonces ser llenos del Espíritu? Quiere decir que es el Espíritu Santo quien debe controlar nuestra manera de vivir, influyendo de manera directa en nuestra vida y de una manera poderosa también en nuestro caminar, siendo intencionales al buscarle. Cuando habla de sed, está hablando de que tenemos una responsabilidad también a la hora de ser llenos del Espíritu Santo. Dicho de esta forma, pues parece algo sencillo, ¿verdad? Pero al igual que para que el alcohol te controle por completo, tienes que beber mucho, para ser controlado por el Espíritu Santo tienes que estar lleno de Él. Y el ser llenos aquí significa llenarte hasta estar lleno, llenarte hasta rebosar, hasta que te salga por arriba, ¿no? Eso es lo que se llama, la plenitud del Espíritu. Y Pablo nos está diciendo que es importante ser lleno del Espíritu Santo para que Él sea quien gobierne nuestra vida. Así que nuestro depósito debe estar lleno exclusivamente del Espíritu Santo. Cuando me saqué el carnet de conducir, tenía 25 años, yo tardé un poquito más.
que algunos espabilados, que se lo sacan a los 18. Recuerdo que yo todo lo hacía bien, ¿no? Y cuando me equivocaba no era capaz de reconocer que me había equivocado. Soy muy friki de todo lo que tiene que ver con ser legal a la hora de conducir. En mi familia me llaman la tortuga, pero no la tortuga ninja. Me llaman la tortuga porque siempre vamos lentos a todos los sitios y yo voy delante. Yo veo 50 y voy a 49. Si voy a 51 ya estoy pensando que estoy cometiendo una infracción de tráfico. O sea, si me paro en doble fila estoy mirando si viene el policía por si me mete en la cárcel. Es decir, yo voy a un nivel, a una esfera superior de friquismo en ese sentido. Y cuando la gente se equivoca, pues a mí me afectaba, ¿no? Y recuerdo una vez o varias veces que amigos míos me venían y me decían, oye, mira, la he liado parda, que he ido a la gasolinera, le he metido gasolina al diésel. Y entonces yo le animaba, bueno, no pasa nada, tienes que estar más atento la próxima vez. Y cuando se ve decía, vaya castaña, madre mía, vaya tela de tío. ¿Cómo puede ser que alguien sea capaz de meter gasolina en su coche diésel? Pues bueno, eso es lo que me pasó a mí un poquito más adelante. Y recuerdo aquel día metiendo gasolina, metí 6 litros de gasolina en el diésel y me paré y dije, ostras, la he liado aquí. Digo, bueno, me acuerdo de algo que dijo alguien una vez en una ocasión, no sé si lo habéis escuchado, que si metes gasolina o mezclas los combustibles, que no arranques el motor, que intentes sacar el combustible que has metido y que lo llenes de su combustible, ¿no? Si no lo puedes sacar, que lo llenes de tu combustible y no tendrás ningún problema. Yo hice exactamente eso, con una bomba en la gasolinera, no pude sacarlo, lo llené, el depósito entero, solo tenía 6 litros, los otros hasta 50 creo que eran, o 55 era diésel y no tuve posibilidad de arrancar el coche. Después de más de una hora de intentarlo y de intentar solucionar el problema, tuve que llamar a la grúa para que lo llevara al mecánico. Y la consecuencia de haber mezclado el combustible fue que el coche no funcionaba. Era imposible que arrancara. Me costó, pues bueno, estar esa semana sin el coche y se ve que se filtraron en algunos aspectos mecánicos y a nivel económico también fue una sorpresa para mí. Pero aquel día experimenté en mis propias carnes que si mezclas combustibles, aunque sean en porcentajes pequeños, aunque sea solamente 6 litros, el coche no va a funcionar. Y en nuestra vida espiritual pasa igual. No vamos a poder avanzar si a nuestro depósito le echamos un combustible que no sea el Espíritu Santo, por poco que sea, aunque sean solamente 6 litros. No vamos a poder caminar de forma sabia. Por eso Pablo está recordando la importancia de ser intencionales a la hora de llenarnos del Espíritu Santo. No vale solo con ir repostando de vez en cuando, Él nos anima a hacerlo diariamente, que cada día nuestro depósito esté lleno del Espíritu Santo. Para mí este versículo es clave porque uno puede tener buenas intenciones, ¿no? Uno puede querer aprovechar bien el tiempo, uno quiere también buscar la voluntad de Dios, pero si no está lleno del Espíritu Santo es imposible que lo pueda llevar a cabo. No sé si funciona. No sabía si funciona. Sí. ¿Cómo está tu depósito? ¿Hay alguna manera de saber dónde está nuestra aguja de combustible espiritual? Vamos a seguir leyendo el versículo 18 al 21. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, lo que quiere es compartir constantemente de lo que Dios ha hecho en su vida. No le importa hablar del coche que se ha comprado, ni del partido que vio la semana pasada, no digo que esté mal, pero no le importa hablar de eso. Quiere cantar y adorar a Dios públicamente, pero también lo quiere hacer en la intimidad, porque tiene deseo de pasar tiempo a solas con Dios. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, vive una vida de gratitud y no de queja, con una actitud de humildad y confianza en los demás. Y cuando pienso en esto y me miro a mí mismo, me doy cuenta de lo que necesito llenarme del Espíritu Santo, de lo importante que es para mi vida llenarme del Espíritu de Dios.
Estas son evidencias de la clase de combustible que hay en nuestro depósito. Por eso es imprescindible llenarlo con el combustible divino, si me permitís que lo diga de esta manera. No podemos pensar que porque un día recibimos a Cristo ya lo tenemos todo hecho. Estos versículos nos retan a esforzarnos en algo tan difícil como es aprovechar el tiempo cada día de nuestras vidas, algo tan difícil como es buscar la voluntad de Dios, y nos animan a llenarnos de su Espíritu constantemente para poder hacerlo. Sabéis que me gusta o intento resumir la idea principal de lo que quiero compartir con vosotros en esta mañana con una frase, porque a veces uno no sabe si se expresa de forma correcta. Y la frase sería la siguiente: sé diligente, sé intencional y llénate cada día del Espíritu Santo. Solo así podrás vivir sabiamente. Sé diligente, sé intencional y llénate cada día del Espíritu Santo. Solo así podrás vivir sabiamente. Sabemos que es necesario llenarnos del combustible de Dios para poder vivir sabiamente, pero ¿cómo podemos llenarnos? Solo hay una gasolinera, si también me lo permitís decir de esta forma, que nos va a poder llenar el depósito. Y esa gasolinera está en la presencia de Dios. Solo la presencia de Dios va a poder llenarnos el depósito de su Espíritu. Así que te propongo 3 aspectos que los puedes implementar esta semana, la que viene y la otra, pero lo suyo es poderlas implementar en nuestro día a día y que puedan incrementarse incluso. Pasa tiempo con Dios diariamente. No permitas que acabe el día sin tener 10 minutos de charla con Él, hablando con Él. Pasa tiempo con Dios diariamente. No permitas que acabe el día sin tener 10 minutos leyendo su palabra. Y algo importante, obedécela. Pasa tiempo con Dios diariamente. No permitas que acabe el día sin pedirle perdón por lo que has hecho mal en las últimas 24 horas. A veces en nuestras vidas perdemos de vista el motivo por el que hacemos las cosas. Esta mañana Noemí recordaba cuál es el motivo por el que adorábamos a nuestro Dios. También es el motivo por el que debemos hacer las cosas y nuestro caminar. Y perdemos a veces el motivo, y te puedes estar preguntando, ¿por qué debo pasar más tiempo con Dios si la manera en la que estoy viviendo ya estoy cómodo? Ya estoy bien, más o menos voy a la iglesia, tengo una relación más o menos con Dios, estoy bien. Permíteme que pueda recordar cuál debe ser ese motivo. Era algo que había compartido Pablo antes de hablarles del aspecto práctico a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice, y Él os dio vida a vosotros, habla de Cristo, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué mejor motivo que este para hacer las cosas bien delante de Dios? ¿Qué mejor motivo que Jesús? Él entregó su vida para salvar la tuya, para salvar la mía. ¿Haces memoria a menudo de quién eras antes de conocer a Cristo? ¿De cómo estaba tu corazón? ¿Y de dónde proviene la paz que ahora experimentas? ¿Haces memoria de eso a veces? ¿Haces memoria o te acuerdas del pecado del que fuiste esclavo o esclava, que te estaba destruyendo y que ya no te puede hacer daño ni a ti ni a las personas que hay a tu alrededor? ¿Recuerdas que estabas muerto, que estabas muerta espiritualmente y Cristo vino a darte vida? ¿Recuerdas cómo lo hizo? ¿Recuerdas de qué manera lo hizo? La Biblia lo expresa muy claramente. ¿Recuerdas todo el sacrificio que llevó a cabo para salvarte, para darte vida?
¿Recuerdas que todo lo que Dios ha hecho por ti, lo ha hecho porque te ama? Jesús es el motivo que debe movernos a ser diligentes e intencionales en vivir de una manera sabia, aprovechando bien el tiempo y buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Recuerda la frase: sé diligente, sé intencional y llénate cada día del Espíritu Santo. Solo así podrás vivir sabiamente. Y no sé quién es Jesús para ti, pero si realmente quieres vivir sabiamente sin haberle conocido, tengo que decirte que la Biblia nos dice que no es posible, que seguirás viviendo y caminando como una persona necia. Solo creer en Jesús como tu Señor y Salvador te permitirá recibir el Espíritu Santo. Solo así la sabiduría de Dios podrá acompañarte en tu caminar. ¿Cómo está tu depósito? No esperes a que esté en reserva. Para hoy mismo a repostar y llénalo del único combustible que te va a permitir vivir esta vida. Recuerda, cada día debes parar por la gasolinera celestial, si me permitís llamarlo así, que es la presencia de Dios. Solo Él podrá llenarnos de su Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque en ella podemos ver aspectos prácticos que nos ayudan a vivir de una manera digna, y hoy recordamos la importancia de vivir sabiamente, pero también el riesgo de hacerlo de forma necia, sabiendo que debemos estar cerca de ti, Padre, para que podamos dar el control al Espíritu Santo y que sea Él quien gobierne nuestras vidas, para que así podamos vivir de forma sabia. Te pido perdón por las veces que lleno mi depósito de muchas otras cosas que no son tu Espíritu. Te pido perdón porque muchas veces prefiero los placeres de este mundo que tus bendiciones. Pero estoy contento porque tú eres un Dios grande en misericordia, eres un Dios paciente. Y eres un Dios lleno de amor que está esperando que sus hijos vuelvan a Él cada día para poder recibir lo que necesitamos, nuestro alimento, para poder vivir de forma sabia, glorificándote y honrándote. Te pido, Señor, para que tú nos ayudes a meditar y recapacitar en la manera en que estamos viviendo. ¿Qué lugar ocupas tú en nuestra vida? ¿Qué autoridad tiene el Espíritu Santo en nuestra manera de hacer las cosas, en nuestra manera de pensar, de hablar? Ayúdanos a recapacitar, a hacer autocrítica y ver realmente en el lugar que nos encontramos. Y si estamos lejos de ti, y si reconocemos algo en nuestro caminar que no te agrada, ayúdanos a pedirte perdón y restáuranos, Señor, como lo has hecho hasta este momento. Queremos honrarte, queremos adorarte y queremos hacerlo también en nuestro caminar, porque sabemos que es la manera también de dar testimonio, es la manera también de reflejar al mundo quién es Cristo en nuestras vidas. Así que bendice esta iglesia, bendice a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén.